Ahorita está quejado de salud. Mi gran amigo toda la vida, de infancia, Rómulo Carrillo. Salud, hermano. Bueno, y siguen anexándose, gracias a Dios. Bueno, miren, este programa es muy interesante porque además voy a ser interactivo con ustedes para que ustedes puedan hacer algunas preguntas al péndulo, algunas preguntas también del tarot y algunas cosas que vamos a manejar. Miren, la arte adivinatoria, ¿por qué se le dicen artes y no ciencias adivinatorias? Porque en verdad todavía científicamente no se puede demostrar la mayoría de ellas que son científicas, excepto por ejemplo como la radiestesia, que sí se ha manejado, que sí se ha considerado una disciplina pseudocientífica, dependiendo cómo se maneje y el instrumento que se maneje. Y además de eso, otras disciplinas más. Miren, las artes adivinatorias, hay unas muy antiguas, tan antiguas como el hombre mismo. El caso, por ejemplo, de las runas, que les voy a mostrar el librito del oráculo rúnico, por supuesto el de bolsillo. La runa es un oráculo, es un sistema de adivinación vikingo del norte de Europa. Se dice, según los antropólogos que lo han estudiado, que es el oráculo más antiguo que hay en el planeta Tierra, por lo menos de acá, no de otros planetas, no de otros seres que nos visitan. El vikingo. Imagínense ustedes qué tan viejo es las runas, que son 25 símbolos tallados en piedra, ¿verdad? Son 25 fichas en una bolsita en la cual el consultante hace una pregunta, saca una ficha y el símbolo puede aparecer de manera al derecho o al revés. Les voy a mostrar una página para que ustedes vean el primer símbolo, que es el yo, que en vikingo se llama manás. Fíjense, puede aparecer al derecho o puede aparecer al revés. Dependiendo si es al derecho o al revés, como la persona saque esa piedrita de la bolsita, una bolsita, bueno, no la tengo ahorita a mano, ese se me fue, significa algo diferente. 8000 años se calcula que es el más antiguo, y 8000 años tiene el tarot egipcio. Aquí les traigo el mazo de cartas, que son 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Algunos consideran el 0, el arcano mayor del loco, y otros lo consideran el 22. Lo que sí es cierto y seguro que en el tarot egipcio el primer arcano, el número 1, es el mago, el alquimista. Es con el que yo siempre me identifico en mis afiches promocionales de consulta. Bueno, también tengo en mi mano el péndulo, que el maestro Gastón Esteban ha sido uno de mis grandes maestros y lo maneja a la perfección. Yo no hago consultas para mí, pero algunas veces las hago y casualidad o causalidad que hemos coincidido él y yo. Él es muy asertivo con el péndulo. Y yo para las demás personas también. Así que las personas a lo largo del programa que quieran hacer alguna pregunta, podemos contestarle con el péndulo. La pueden hacer mental, solamente tienen que decirme en la pantalla cuando la hagan ya y yo contesto. Pero todavía no vamos a hablar de ese ciclo. Vamos a hablar, por ejemplo, el tarot. Sabemos que viene del Thoth, del libro Thoth, que es el libro entregado por el dios Thoth egipcio. Miren, aproximadamente 8000 años antes de Cristo, 8000 años o 6000 años antes de Cristo, más los 2000 que van corriendo. ¿Ustedes se imaginan un oráculo con 8000 años de antigüedad?
y se imaginan que las runas son más antiguas que el tarot egipcio. En las cartas hay muchas. Dentro de los oráculos ya vamos a hablar de las artes adivinatorias. Hay muchas. En el tarot hay el tarot angélico, del cual hay varias versiones. Está la baraja española, el tarot de Rider, el tarot egipcio. Y bueno, en las cartas hay muchas. Y está el tarot de paranormal, de la telepatía, el que inventó, que se lo dije, Carl Zener, en los años 50. El famoso psicólogo norteamericano Carl Zener, con los 5 símbolos. Y un mazo de 25 cartas, es decir, 5 cartas por cada símbolo para hacer ejercicio de telepatía o transmisión del pensamiento. Bueno, además de las cartas, existen otros oráculos muy conocidos por ustedes, que seguramente lo han escuchado. Además del péndulo, las cartas, las runas, existe también gente que lee la borra del café, es decir, el fondo que deja el café cuando uno se lo toma en una tacita. Uno se toma una tacita, hace algunas preguntas al consultante o al lector, al lector. El consultante se toma la tacita y el lector, que sabe leer, o el vidente como se le llama, que sabe leer el fondo de la tacita, según la forma que tenga ese café en el fondo de la taza, significa algo para la consulta que está haciendo el paciente o el consultante. Es decir, un símbolo, por ejemplo, un pez que aparezca, la figura de un pez, puede responder una pregunta, una respuesta diferente, dependiendo de la pregunta que haga el consultante. Puede significar algo diferente de acuerdo a la pregunta. A veces las personas no hacen preguntas, sino que simplemente dicen, dime qué aparece allí. Puede aparecer una figura humana, una figura de un animal, a veces una figura dispersa, en fin. Y los que leen la borra del café, o lo que se llama la cafetomancia, lo que deja el café en el fondo de la taza, tiene un significado. También existe la geomancia, que es la mancia de la tierra, que es una persona que tira un puñado de arena, el vidente, y el paciente o el consultante hace una pregunta, y de acuerdo a la forma que describa la arena, en donde caiga, normalmente se utiliza un mantel, o una mesa, o una tabla, y de acuerdo a cómo caiga la arena, o la forma que dibuje, tiene una lectura. También hay la lectura famosa, muy antigua, desde tiempos remotos, desde la antigua Egipto, Grecia, Roma, que es la lectura de la vela, la ceromancia, que es la lectura de la llama, de la flama de la vela. Si es muy alargada, si se mueve en sentido vertical, si es muy grande, muy pequeña, si se mueve a los lados, si titila, si tiende a apagarse, si la vela se quema de manera no armónica, dispareja, entonces se lee la llama y finalmente cuando se quema se lee la cera que deja, pero eso se llama ceromancia, la cera que deja la parafina derretida de la vela. De acuerdo a la figura se dan varias interpretaciones. También hay la cristalomancia, es que hay algunas de estas artes adivinatorias que son terapias y también son artes adivinatorias. Los cristales se utilizan varias piedras semipreciosas, como el jaspe, el cuarzo, lapilázuli, y de acuerdo a la piedra tiene un significado diferente, se mueven o se meten en una bolsa, se sacan, se hace una pregunta y de acuerdo a la piedra hay una respuesta. También existe
la lectura que hacen los animales y los chamanes del comportamiento animal. Es decir, la lectura la hace el chamán o el vidente viendo un animal, por ejemplo el perro y el gato, incluso los caballos. Los perros y los gatos tienen una facultad sensitiva muy grande, una agudeza sensitiva muy grande. Por ejemplo, pueden escuchar y oler a una distancia aproximadamente, en el caso de los perros, de 300 metros. ¿Se imaginan? A veces nosotros vemos ladrar o oímos ladrar a un perro, salimos y no vemos nada alrededor, no vemos nada cerca. Resulta que él está oyendo algo que está sucediendo a 100 metros, 200 metros, 300 metros, y nosotros no sabemos de qué se trata, si es algo positivo, algo negativo, un atraco, un robo, una muerte, no sabemos. Una aparición, un ánima, porque ellos ven, tienen clarividencia, tienen audiencia sensitiva a gran distancia y una sensibilidad por el olfato. Ellos por el olfato también pueden percibir si hay peligro, si no hay peligro, si viene lluvia, si no viene lluvia. A veces ustedes ven a los perros o su mascota al lado de ustedes ven el tiempo nublado y de pronto el perro está oliendo y olfateando y mirando hacia arriba, con la cabeza hacia arriba. Él está captando lo que viene. Cuando hay una persona que tiene una mascota y ambos están muy compenetrados, como yo les nombré una vez el caso de un gato que me salvó la vida de un atraco, que me avisó con el movimiento del rabo y con la cabeza cuando llegué al portón del garaje y no me bajé. Bueno, así sucede con los perros. Si hay mucha conexión entre el dueño del perro y el perro, puede saber si el ladrido que está emitiendo es un ladrido de peligro o no, porque ya lo conoce. Y según el movimiento de la cabeza y de los ojos, puede saber si lo que está olfateando es algo positivo o no, y tomar precaución, resguardarse, o estar preparado a ver si en torno a la casa o a la vivienda o al lugar hay algún peligro. El caso de los gatos, yo les hablé de que en el antiguo Egipto la mascota eran los gatos y que los faraones le decían a los sacerdotes que utilizaran los gatos cuando venía alguien a hablar con ellos para saber si esa persona era de buena vibración o no, si era una persona confiable al cual el faraón podía atender. Fíjense que el gato era el que decía si sí o no, de acuerdo al movimiento del rabo. Eso es una manera de tener evidencia o de tener un oráculo a través de un animal. La estampida y movimiento y la manera como se mueven los caballos en forma de círculo, en estampidas hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados, también tienen una lectura por parte de las personas que los manejan o los que crían los caballos. Ellos saben leer el movimiento de los caballos y saben si viene lluvia, si viene una tormenta, incluso si viene un sismo. Lo detectan tanto los gatos, los perros, los caballos. Pueden detectar un tornado, un efecto climático adverso. También las hormigas, cuando ustedes vean hormigas en montones, en sus casas sobre todo, vean montones de hormigas caminando por algún camino específico, algún recorrido específico, tengan por seguro de que sobre ese camino, abajo, hay una corriente electromagnética importante. Porque las hormigas tienen una facultad, que tienen una sustancia en el cerebro, que la tienen varios animales, que se llama la magnetosona, que es la capacidad que tiene la capacidad cerebral de medir el efecto de las emisiones electromagnéticas, por eso es magneto, soma, tiene la facultad, el cuerpo, el soma, de captar el electromagnetismo. Entonces,
Todos los caminitos de las hormigas son caminos electromagnéticos y a veces incluso sobre vetas de agua. A veces nos indican que hay vetas de agua y podemos con el péndulo o con el aurómetro o con las varillas en L o con el oscilante medir si hay una veta de agua o no. Por la lectura que nos están dando los animales. Igual ocurre como cuando tenemos el sobrevuelo de algunas aves, como águilas, zamuros, haciendo círculos, haciendo figuras y decimos, hay una persona en peligro o hay un muerto, hay una persona que ha fallecido, cercano. Porque ellos tienen esa capacidad, esa clarividencia, esa manera telepática de transmitir o de percibir, es la palabra correcta, porque ellos no transmiten, ellos perciben, de que hay una energía de muerte allá abajo. Incluso bajan a aprovechar esa carroña, si es el caso de un animal fallecido o el caso de un ser humano. Bueno, miren, hay la lectura de las caracolas, que echan los caracoles sobre una mesa o sobre la arena. Hay gente que lo hace con determinada cantidad de caracoles y otras con otra cantidad, y otros utilizan unos caracoles de una tipología y otros, eso dependiendo del sitio o la costa donde estén, dependiendo de la cultura. No es lo mismo la cultura esta occidental caribeña que la cultura africana o que las culturas vikingas que utilizan este método. Miren, hay tantas artes adivinatorias que se escapan en la eternidad. Algunas han desaparecido con las tradiciones de algunas tribus o de algunas agrupaciones ancestrales, algunos grupos sociales, algunas etnias aborígenes ancestrales que ya han desaparecido de la faz de la tierra, pero que hay rastros escritos en piedra, en algunos textos registrados de miles de años antes de Cristo, por los egipcios, los chinos, los indios, esas culturas orientales, y por algunas culturas de nuestra querida América y también de nuestra querida Europa, igual que Asia, y algunos países de Europa que colindan con Asia, como el caso de Grecia, Turquía. En Turquía es mirado lo del café, lo de leer el café y lo de leer el té, las hojas del té, que se llama tesomancia. Agarran unas hojas de té, las distribuyen, las tiran y dependiendo de la forma como caigan esas hojas del té, el vidente o el lector de esa arte adivinatoria le dice al consultante la respuesta de lo que está consultando. Ahora, ¿qué quiero darle yo como enfoque en este programa? No solamente hablar de la arte adivinatoria, que seguramente muchos de ustedes conocen y quizás hasta más que yo. Es darle, como siempre, el aspecto académico, el aspecto de enseñanza, de aprendizaje, el aspecto científico que debe prevalecer. Miren, todos estos sistemas, ahorita, algunos de ellos, la mayoría, pueden ser determinados su veracidad o no. Como yo dije en la promoción del programa, hay una conexión energética con estas artes adivinatorias y la energía que hay en el ambiente y la energía del consultante. Pregunto, algunos de ustedes que están viéndome, ¿creen ustedes que hay conexión energética, sí o no? Mejor dicho, para que se dé una arte adivinatoria, debe haber una conexión energética entre el consultante y el vidente o el terapeuta. La respuesta es sí. Si no hay conexión energética, no hay respuesta.
Por eso que estas cartas adivinatorias, la veracidad, la seriedad, la asertividad, si funcionan o no, depende en gran parte del consultante y del vidente, más que de la propia técnica en sí. Porque la técnica puede ser muy sencilla. Incluso podemos inventar nuestras propias técnicas. Por ejemplo, yo puedo decir ahorita, aquí de las personas que estoy viendo a mi amiga Florencia Tonini, Argentina, mi querida amiga Florencia. Por ejemplo, Florencia, piensa ahorita en una pregunta y yo te voy a dar del 1 al 5 para que tú me respondas un número y vas a preguntar sobre algo en especial, sí o no. Y me vas a, después que me haga la pregunta, me vas a responder con un número del 1 al 5, la respuesta que tú crees de esa pregunta. Y yo te voy a dar la respuesta, si es sí o es no. Ok, Florencia, ¿me escuchaste, Florencia? Por favor, que te veo en pantalla a ti, porque en la pantalla se me van escondiendo los nombres y no veo. También está Josh Cayley, que si no la hace Florencia la puede hacer Josh Cayley. Otra persona que me esté escuchando que yo no la vea en la pantalla puede hacer ahorita una pregunta. Por favor, la vuelven a hacer porque se van rodando y para verla en mi pantalla del celular. Una pregunta de sí o no, y yo le respondo del 1 al 5 con el número, si es sí o es no. Tiene que ser muy clara la pregunta, sí o no. ¿La pueden hacer? ¿Hay alguien interesado en saber algo? ¿No quieren aprovechar? Bueno, entonces sigo hablando de la teoría. Miren, las artes adivinatorias hoy en día son estudiadas por la cuántica, la famosa física cuántica que tanto he hablado, inventada en el siglo XIX por el físico alemán premio Nobel de Física Max Planck, y luego manejada por Tesla, por Thomas Alva Edison, por Albert Einstein, aunque Einstein difirió de algunas cosas de Max Planck, en fin. La teoría cuántica de hoy en día nos está diciendo que eso que llamamos quantum, que proviene de la emisión electromagnética, que es un chispazo de energía, un salto de energía emitido por una vibración electromagnética con una determinada longitud de onda y frecuencia, es decir, las veces que se repite y la longitud de la onda, eso que llamamos cuántica, hoy en día se ha transferido a muchos campos, y entre ellos la medicina y entre ellos lo que se llama la cuántica espiritual, que básicamente se basa en el pensamiento y en las emociones. Entonces la cuántica ha determinado que muchas de estas artes adivinatorias que he nombrado y otras que voy a nombrar funcionan porque hay una conexión de pensamiento y emoción, o de pensamiento y emocionalidad, entre el consultante y el vidente, o el terapeuta, o la persona que está haciendo de canal o de medium, porque vamos a hablar de otras conexiones más serias, más trascendentales. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el famoso medium de todos los tiempos, el querido brasileño Francisco Cándido Xavier, el cual nombré la semana pasada, el famoso Chico Xavier, que escribió a través de los medios por psicografía, es decir, escritura automática, escritura mental transmitida por un espíritu? Él básicamente manejaba
dos espíritus en su vida que le transmitieron información. El que mayor información le transmitió en los 92 años que vivió se llamó Emmanuel, que es causalmente el nombre del sueco que les dije, filósofo, místico, científico del siglo XVIII, Emmanuel Swedenborg, sueco, que escribió el primer libro sobre el más allá. Y fíjense la causalidad, que después de 2 siglos, en el siglo, 3 siglos, en el siglo XX, Chico Xavier en Brasil, fíjense, de Suecia, Europa, al continente americano, a Brasil, Chico Xavier tiene como principal espíritu que le da información a las preguntas que los consultantes le hacen sobre problemas pasados, presentes y futuros. Es decir, las artes adivinatorias no son artes solamente de predecir eventos, de tener premonición, conocimiento de algo que va a suceder antes de que suceda, sino también conocimiento de lo que está sucediendo en el presente y de lo que ha sucedido en el pasado, que es el caso de los medios, a través de las regresiones y a través de las incorporaciones o canalizaciones. En el caso de Chico Xavier, que escribió 451 obras, a través de estos espíritus, Emmanuel y André Luiz, el famoso médico del siglo XX brasileño, que como lo he repetido varias veces, no se llamaba André Luiz, sino que él, después en un libro, Chico Xavier reveló el nombre verdadero de André Luiz. Miren, y era asombroso la asertividad que tenía. Tanto es así que él lo buscaban hasta para casos policiales. Entonces ustedes pueden, con instrumentos radiestésicos, hacer preguntas, que es una manera de percibir energía según la cuántica, pero también es un oráculo, porque con él puedo saber, de hecho, que no están a mi alcance físico, que están a distancia, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, yo quiero saber ahorita qué está ocurriendo en un espacio, ahorita, en este momento, en un sitio diferente a donde yo estoy, en otro país, en otra ciudad, en otra casa, en otra vivienda, en otro lugar, en otro espacio. Y puedo saberlo con un instrumento como el péndulo. Pero también puedo saber un suceso a posteriori, bien sea dentro de unos minutos, unas horas, unas semanas, unos meses, unos años. Puedo saber con bastante precisión, si lo sé manejar, qué respuesta hay. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Milton le dio por tocar ese tema? ¿Qué implicaciones importantes tienen esos temas? Miren, tienen tantas implicaciones importantes que hay personas que se han salvado la vida bajo ciertos síntomas o ciertos presentimientos, es decir, sentimientos que se anteponen ante que un suceso o evento se concrete. Yo lo presiento a manera intuitiva y consulto a un vidente a través del oráculo, o yo mismo, si lo sé manejar, a través de las cartas, a través de las runas, a través de la caracola, del péndulo, lo que ustedes quieran, a través de escribir en unos papelitos, unos numeritos, barajearlos en un vaso, en un frasco, en mis manos y sacarlo. Eso sí, bien relajado, bien concentrado, bien serio. La persona que consulta debe estar en estado de relajación, tranquilo, pausado, para que no intervenga en la respuesta
que el vidente va a dar. Y el vidente debe estar igual, tranquilo, controlado, estable, preparado para darle la respuesta a la persona que le está consultando. Por eso que hay muchas personas de estas dedicadas comercialmente que realmente es simplemente comercio, pero hay otras personas que sí son serias, que son las que por lo general no cobran, o no cobran dinero, cobran de otra manera. A mí una persona me cobró hace muchos años que yo tuve un negocio llamado, un centro holístico llamado Solario. Yo le hice una consulta y él me cobraba era con terapia de Reiki. Yo le hacía terapia de Reiki y el señor venía desde un pueblo lejano de mi ciudad, aquí en el estado Zulia, Venezuela, y él venía exclusivamente, un señor muy humilde, pero que utilizaba las caracolas, los caracoles, y me leía los caracoles. Miren, y era muy asertivo en las preguntas que yo le hacía. ¿Y cómo yo le pagaba? Yo le pagaba haciéndole Reiki, porque él tenía alguna sintomatología, algunas patologías que sanar y el Reiki le ayudaba. Entonces, ¿a qué me quiero referir yo? A que todo es energía, a que estamos inmersos en un mundo en el que nada se escapa y que en aquellos en que nos parece a veces, porque no lo percibimos por los 5 sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, los 5 sentidos tradicionales, creemos que el fenómeno no existe o es irreal. Si alguien nos llega y nos pregunta, bienvenida Melissa, si alguien nos llega y nos pregunta, por ejemplo, quiero saber si mi hermana tiene una enfermedad maligna y yo lo quiero, alguien que me consulte, y yo le digo, ¿estás preparada para saber si la respuesta en caso de ser sí, asumirla? Si la persona está preparada, si ella me lo autoriza y yo pido permiso a su yo superior, yo le digo, bajo varias técnicas que tengo, varios oráculos o varios instrumentos, yo le puedo dar la respuesta. Incluso con el oráculo rúnico se pueden dar orientaciones, más que respuesta de sí, no, se pueden dar orientaciones de cómo actuar y qué decisión tomar. Hay un oráculo muy famoso en la China, que lo utilizo yo en Feng Shui, o lo utilizamos los que practicamos Feng Shui, que es el famoso I Ching, el llamado oráculo de los cambios, del movimiento, que es bastante más complejo de consultar. Cuando uno hace un estudio de Feng Shui, uno consulta el I Ching para saber si hay alguna duda sobre algún espacio, sobre la energía de algún ambiente, uno consulta el I Ching. Y también hay un oráculo de un emperador famoso chino, que fue uno de los fundadores del Feng Shui, Fuchi, que es el oráculo de Fuchi, que yo le enseño en mis talleres de Feng Shui, y lo tengo en mi libro de Feng Shui para las personas que estén interesadas en digital. Al final es muy sencillo, el oráculo de Fuchi, basado en los 8 símbolos del Bagua. Es muy sencillo, se maneja con 3 monedas y dependiendo, ahí se lo enseño a manejar, dependiendo cómo ustedes lancen las monedas, pueden ser las monedas de sus países, y dependiendo si sale reverso o sale anverso, cara o sello, tiene una lectura de acuerdo a lo que significan los 8 símbolos del Bagua chino. Bueno, es tan importante
esto de las artes adivinatorias y de las mancias, que se han previsto catástrofes, perdón, se han prevenido catástrofes. Es decir, personas videntes que en determinado momento presienten algo por clara evidencia, por algún instrumento, dicen, vámonos de acá porque puede venir un ciclón, un tornado, un sismo, o vamos a salir de este espacio, o puede venir un incendio. Miren, y funciona. Y de hecho ha sucedido. ¿Qué creen ustedes que hacía el gran maestro Nostradamus? Que junto a Chico Xavier se le consideran los grandes videntes de la historia de la humanidad. Al igual que el Padre Pío, famoso santo, que yo tanto lo nombro y le tengo mucha fe, el Padre Pío de Pietrelcina, que cuando él le daba telepáticamente un consejo a algún fiel, algún creyente que le llegaba a conversar con él un problema, y él se concentraba y telepáticamente le decía algún consejo, miren, denlo por hecho, que los feligreses le hacían caso, los creyentes le hacían caso, y lo que él decía se cumplía. Miren, en un 100%. Por eso es que Juan Pablo II, cuando llegó el momento de santificarlo, no titubeó, porque es una persona mensajera de Dios. Son ángeles, son personas que vienen con dones divinos para ayudarnos, no para manejar cosas mal, como dicen muchas religiones fanáticas, cerradas. No, Señor, vienen a transmitir lo que sus dones dados por Dios, es decir, sus talentos, sus recursos sobrenaturales heredados en esta encarnación, en este viaje terrenal, les ha permitido hacer servicio de sanación, de orientación espiritual, de crecimiento personal, de enseñanza, de educación, de transmisión de conocimiento, de sabiduría a muchas personas. Eso es todo. Igual que lo puede hacer un papa, el famoso Papa Juan XXIII, incluso el famoso Papa Juan Pablo II, al cual yo le tengo mucha fe. El Papa Juan Pablo II, varias veces se le manifestaron dones paranormales, que lo mantuvo muy en secreto. Gracias, Soreima, por incorporarte. Entonces, no podemos mal llamar a estas personas brujos, charlatanes, estafadores, porque hay personas que de verdad tienen dones y son videntes. Soreima Soto maneja el péndulo, al igual que yo, y yo le vivo consultando a ella cosas y ella me consulta a mí. Yo voy a aprovechar que está ella presente y que tiene confianza, y le voy a decir que me haga una pregunta, sobre, haga una pregunta de sí o no, y luego me vas a dar un número del 1 al 5 y te voy a decir si es sí o es no, mentalmente, ¿no? Tú hagas la pregunta mentalmente, cuando la hagas, como hacemos siempre, me dices ya, yo me concentro, tú me dices un número, que me lo escribes allí, del 1 al 5, y de acuerdo al número que tú me escribas, yo te digo si es sí o no. La puedes hacer de una vez, para que las personas sepan. Voy a anotar en un papel qué significa cada número, para que la gente no crea que yo acomodo la respuesta, para que vean cómo funciona esto.
y Soreima va a hacer la pregunta. Sore, haz por favor la pregunta y yo después muestro en pantalla si la respuesta con el número que tú diste es sí o es no. Yo se la muestro a las personas que nos están viendo ahorita y del programa que va a quedar grabado. Estoy seguro que a partir de hoy muchas personas lo van a usar. Ok, Soreima, haz por favor una pregunta, sí o no, y me dices un número del 1 al 5, después que la haga. ¿Estás escuchando, Sore? ¿Estás escuchando? Otra persona que quiera, Carla. Carla, por favor, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Miren, hoy es el tema de las artes adivinatorias y nadie está haciendo preguntas. Es increíble. Lo primero que yo hago si veo un programa de esto es empezar a preguntar. ¿Cuántas cosas no desea uno saber siempre? De la familia, de la salud, de la prosperidad, de lo económico, del trabajo, de los amigos, de los hijos, de las parejas, de tantas cosas, del país. No hay preguntas, nadie quiere hacer preguntas. Ok, Flores, ya lo hiciste. Dime ahora, escribe allí un número del 1 al 5 para que la gente lo vea. El que más te guste. Por favor, del 1 al 5. Flores, escribe el número del 1 al 5. 4. Ok. La respuesta es no. Miren, si alguien lo llega a ver, los números impares son sí y los números pares son no. Yo asumí, como vidente, esa respuesta. Ella dijo 4 y 4 dice no. La pregunta que ella hizo, la respuesta es no. Ustedes lo pueden hacer en su casa. Simple y llanamente cortan papelitos del mismo tamaño, le colocan sí, le colocan no, tratan de que los papelitos estén en igual proporción. Si meten 6 papelitos, que 3 sean sí, 3 sean no, hacen una pregunta, barajean los papelitos, lo sacan y la respuesta les da si están bien concentrados, conectados mentalmente y emocionalmente con lo que están haciendo. Recuerden que esto está manejando energía cuántica que ustedes están percibiendo. Ustedes se convierten en emisores y receptores de energía. Eso es todo en las artes adivinatorias. Los videntes, lo que son buenos canales, cuando son buenos terapeutas o buenos videntes, o buenos lectores. Son buenos canales, es decir, son medium, o medium en inglés. Son buenos medium, porque son buenos canales energéticos, receptores de las respuestas acertadas. Los buenos terapeutas o los buenos receptores normalmente están entre 95 y 100% de asertividad. ¿Se imaginan? Se equivocan muy poco. Pónganle un 90%, apenas se equivocan una de cada 10 veces. Entonces, en estos tiempos de tanta preocupación, de tanta tribulación, de tanto estrés, saber manejar estas cosas es importante. Si alguien desea hacer una pregunta a las runas, por ejemplo, las runas son 25 símbolos, un oráculo vikingo antiguo. Ya les dije que se cree, según los antropólogos, que es el más antiguo del planeta Tierra. ¿Alguien quiere hacer una pregunta y luego decir un número del 1 al 25? De nada, Flores. Alguien que no sea Florencia quiere hacer una pregunta al oráculo vikingo, a las runas, escribiendo allí un número del 1 al 25, haciendo primero la pregunta mentalmente.
sobre el problema que quiere consultar. Por ejemplo, una enfermedad de la madre. Y luego dicen un número del 1 al 25 y yo se los leo. Ok. Me dicen si el número es al derecho o al revés. Por ejemplo, si es el 3, al derecho o al revés, porque en la runa el símbolo significa al derecho algo y al revés significa otra cosa. Por favor, ¿hay alguien interesado en hacer alguna pregunta importante, sobre todo de salud, de prosperidad, de trabajo, que son los que más nos preocupan? La parte económica, el amor, la salud. Lo quieren hacer a la runa, se concentran, lo hacen mentalmente, me dicen ya, me dan un número. ¿Alguien lo quiere hacer? Mi hijo estará por allí todavía, que está bastante ahorita enfermo, está engripado, está resfriado. Por cierto, el próximo martes tenemos el programa aniversario del programa, Canal Mundo Alternativo, y lo vamos a celebrar mi hijo y yo con música. Así que están invitados el próximo martes 23. Mi cumpleaños es el miércoles 24, pero lo vamos a hacer el martes para guardar la secuencia. El ciclo de 7, que es sagrado. Yo lo altero cuando el invitado no puede, o cuando se nos va la electricidad o la conexión, pero trato de mantener el símbolo. Ok, gracias, hijo. Haz una pregunta que tenga que ver contigo, con tu mamá, conmigo, con quien tú quieras. Hala, Juan, dime un número del 1 al 25, hijo. Y luego voy con Sore. Con Sore era del 1 al 5. Sore, escribe el número del 1 al 5 y el hijo del 1 al 25. Sore dijo el 3. Sore, la respuesta es no. La respuesta es no. No. Y en el caso del hijo, el número que dio es el 1. Ok. Vamos a darle la respuesta al hijo. ¿El 1 es al derecho o al revés? Bueno, el 1, disculpen. Sí, al derecho o al revés. Hijo, ¿el 1 es al derecho o al revés? Invertido con su posición original. Juan, ¿el 1 es al derecho o invertido? A la pregunta o al tema que te preocupa. Porque la runa da una orientación. No da un sí o no da un no. Da una orientación. Un consejo. Al derecho. Ok. Bueno, la respuesta a la pregunta que hizo Juan Andrés. La runa se llama Magnas. Magnas en vikingo. Y significa el yo. Si es al derecho, dice, es la mejor herramienta con la cual usted puede triunfar en la vida. El conocimiento de sus propios recursos. Te salió de manera muy auspiciosa. Se dice que el éxito comienza cuando se concientizan nuestras limitaciones, es decir, cuando conocemos nuestros límites. El estar cerca de sus posibilidades y su falta hace que el sendero hacia su objetivo sea claro y sin titubeo. De esta manera usted podrá crear sus propias circunstancias. Si te atreves a cruzar un camino que no conoce,
a merced de la voluntad de otro y confiado en el azar, dejará los resultados fuera de su vida y su control. Con cuidado. O sea que no puedes dejar al azar lo que vas a hacer, debes pensarlo siempre muy bien. Lo que tú piensas, lo que tu yo te dice. Recuerde que el mañana no es más que el producto de lo que haga hoy. Claro, la consecuencia del mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Por qué? Porque mañana ya es pasado, ya mañana es presente. Entonces, te felicito por la respuesta. Muy buena. Bueno, y en el tarot existen los 22 arcanos mayores, como les dije, y los 56 arcanos menores. Estos son los arcanos mayores. ¿Alguien me puede decir un número? Del 1 al 22. ¿Alguien me puede decir un número del 1 al 22? Bueno, en el caso del hijo, que dijo el 1, Sore dice el 17. Bueno, vamos a empezar con el hijo. El hijo dijo el 1. El 1 es el alquimista, el mago, el arcano de mi preferencia, el arcano que rige los inventos, la creatividad, y como buen músico tiene musa. Es impulsivo en ocasiones, es rápido en la manera de actuar, siempre tiene la inventiva para solucionar algún problema. Y yo doy fe de eso porque siempre ha sido mi gran maestro desde niño. Él me ha dado a mí consejos. El hijo me ha dado consejos a mí desde que es niño. Y lo digo aquí en público, sin pena y con mucho amor. Así que doy muy buena respuesta para el hijo hoy. Espero que le sirvan de estímulo, que está bastante engripado, resfriado hoy. Ya mañana estará mejor. Y en el caso de Sore, que es el 17, vamos a ver el 17, cuál es el arcano mayor, porque no todo me lo sé de memoria. La estrella, tremendo arcano. La estrella, el 17. Ven el número arriba. La estrella de la fortuna. Bueno, prosperidad en lo que preguntaste. Respuesta favorable, positiva. Esperanza, de éxito, de triunfo. Así que lo tiene. Bueno, miren, estos son pequeños, vamos a decir, pequeños chispazos, pequeños pantallazos, de nada, hijo, de lo que se puede hacer con las artes adivinatorias. Yo estoy a la orden, en lo poco que sé. Hay algunas cosas que sí domino bien, como la numerología, como la radiestesia, y algunas cosas de las runas y de la ley de los arcanos. Ya lo he dicho varias veces, estoy a la orden para las consultas en el más 58 412 079 2098. Más 58 412 079 2098. En mi Instagram, en mi contacto está el número. En cada publicación coloco mi información al WhatsApp. Y para quienes deseen aprender un poco más, tengo mis libros digitales, además del libro publicado en Amazon, La música como terapia, de mi hijo y yo, como autores. También tengo libros sobre Feng Shui, numerología, grafología, radiestesia, el color en nuestras vidas, en digital. Así que quienes deseen adquirirlo me escriben por WhatsApp o el mensaje directo de Instagram y acordamos. El precio muy económico, son $10. Para las personas que no viven acá lo pueden pagar por PayPal
o por Western. Normalmente cuando son montos muy pequeños se pagan por PayPal porque prácticamente es más el tiempo que uno tarda en ir a Western y la comisión que le quitan a uno más el que envía que los $10. Entonces bueno, igual en PayPal se le quitan a uno una comisión. Entonces uno lo que dice es que por favor depositen, en vez de $10 en PayPal, depositen 11 para que incluya el descuento, porque si no se vuelve a salir agua el pago. Bueno, ya llegamos a la hora, se nos fue el tiempo, no me di cuenta. Comenzamos 5 minutos más tarde porque las personas no llegaron a tiempo. Estoy a la orden para cualquier consulta sobre otras mancias, sobre otras artes adivinatorias, incluso para recomendarle alguna bibliografía que conozco sobre estas artes adivinatorias. Y tengo varios libros, no los tengo a mano porque los tengo en unas cajas todavía, guardados, y no los tengo a mano, pero tengo muchos libros sobre artes adivinatorias que manejo, miren, desde los años 70, desde mi adolescencia yo manejo. También existen los dados como arte adivinatoria que se utilizan mucho. Bueno, nos vemos el próximo martes. Gracias por compartir de nuevo conmigo. Gracias por haberme acompañado durante este año. El próximo martes tenemos el programa musical entre mi hijo y yo. A las 7, por favor, traten de estar puntual para que aprovechemos bien el tiempo y que tengamos buena conexión. Y una vez más, que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos el próximo martes. Y ya saben que las artes adivinatorias son una conexión energética entre el consultante y el vidente. Gracias y que Dios los bendiga. Chao.